Bienvenidos a todos. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en este miércoles. Y gracias a todos los que ya están conectados por medio de la plataforma de Facebook. Bienvenidos a todos. Espero que este sea una gran noche para todos nosotros. Amén. Y es increíble a través de estos medios poder comunicarnos, leerlos, saber que están ahí y que juntos podemos aprender de nuestro Dios. Pues bueno, buenas noches Alejandra, buenas noches, qué gusto saludar. Israel, buenas noches mi hermano, ¿cómo estás? Buenas noches Bere, buenas noches Andy, buenas noches Bob, Roberto, ¿qué tal? Buenas noches Alfonso, buenas noches Alfonso. Irma, ¿qué tal Irma? Buenas noches. Ale, bailando. Sí, sí, muy animantes las canciones de nuestros hermanos de la región GAM, de la Ciudad de México. Estamos muy agradecidos por sus alabanzas. ¿Quién más? Félix, hola Félix. Pamela, hola Pame, buenas noches. Helen, buenas noches Helen, hasta Los Ángeles, California. Buenas noches, pues buenas noches a todos. Pues bueno, pues aquí estamos mis hermanos, aquí estamos. Espero que todo vaya muy bien con esto de la tecnología que siempre nos da sorpresas, ¿no? Aunque deja uno todo listo, de repente algo brinca por ahí, pero bueno, esperemos que todo vaya muy bien. Sobre todo por el tema que vamos a tratar el día de hoy, que hemos estado tratando, que vamos a seguir tratando acerca de la piedad. ¿Recuerdas lo que hablamos las semanas pasadas acerca de la piedad? Y aquí está lo que comentábamos al inicio del mes de noviembre, donde hablamos de esta definición, donde al final de mes vamos a dar una definición más completa de lo que es la piedad. Y dice esto, ¿no? Que la piedad consiste del conocimiento correcto de las verdades divinas o de los principios fundamentales del Evangelio, los cuales todos los hombres deben conocer y dominar. Entonces hablábamos que en primer punto, la piedad se refiere a las verdades que encontramos en la Biblia. Esas verdades inconmovibles, sobre todo lo que habla de Jesús y la salvación, y estas verdades que han sido reveladas hacia nosotros. Es la piedad que Dios habla en la Biblia, en su palabra. Y también complementábamos este asunto con que no es suficiente conocer estas verdades. Mucha gente conoce estas verdades. Personas que se dedican a estudiar la Biblia conocen estas verdades, pero no es solamente conocer estas verdades, sino aplicarlas en la vida. Esa es la otra parte de la piedad que hablamos la semana pasada. Aplicar la piedad en el día a día. Y también hablábamos acerca de que no es suficiente solamente conocer y aplicar, sino como vimos en la Biblia, aferrarnos a la sana enseñanza. Esa sana enseñanza es la plataforma, es la base para la piedad. Si no tenemos una sana enseñanza, una sana doctrina, difícilmente podemos tener una vida piadosa, porque siempre estaremos errando, estaremos equivocándonos, creyendo lo que por ahí dicen, lo que alguien más dice, ¿no? Es impresionante lo que las redes pueden producir en la vida de una persona. Lo pueden reafirmar o lo pueden tumbar en cuanto a su fe. Y alguien empieza a escuchar, alguien empieza a leer cosas que dices, bueno, lo creo, no lo creo, es correcto, no es correcto. Bueno, si quieres saber lo que es correcto, pues ve a la Biblia, no a lo que alguien más dice. Incluso a la gente que tenemos la oportunidad de dar un mensaje de las Escrituras, ¿no? Por eso hay que leer las Escrituras y no solamente creer en lo que algún predicador o maestro habla, porque pues ya hemos visto que hay varios maestros muy reconocidos de la Biblia, predicadores muy famosos, que la doctrina pues no es 100% correcta. Y hemos hablado ya de este asunto. Entonces, ¿en dónde encontramos esa sana enseñanza? No en un predicador, sino en la Biblia. Para eso hay que leer la Biblia. Y hablábamos también de que esta sana enseñanza solo puede ser revelada por medio del Espíritu Santo, que es lo que le falta a muchas personas que quieren conocer más de Dios, pero no tienen el Espíritu Santo, y por lo tanto el conocimiento que tienen de Dios es humano y es limitado, porque la palabra de Dios habla
de que Él nos tiene que dar su espíritu para que nosotros entonces podamos conocer bien, plenamente, quién es Dios. Y terminábamos la semana pasada diciendo esto, ¿no? Has recibido oro, devuelve oro. Refiriéndonos a lo que recibimos de la Biblia, a lo que recibimos aún de la iglesia, en el discipulado, en los estudios bíblicos, ¿no? Hemos recibido oro. Y a nosotros nos corresponde, hermano, devolver oro. No, devolver cualquier cosa. O sea, ¿a qué me refiero? Que nosotros hemos recibido grandes bendiciones de Dios por medio de los estudios de la Biblia, tu estudio personal de la Biblia. Tú has recibido muchísimo de Dios, pues también es tu responsabilidad regresar lo que has recibido. ¿Cómo? Pues ayudando a otra persona, sirviendo en la iglesia, sirviendo a los necesitados, sirviendo a la gente que no conoce de Dios, ¿no? Devolver oro, así como tú has recibido, porque hablábamos de que muchos de nosotros hemos recibido sacrificio, esfuerzo, dedicación de otros hombres, de otras mujeres en la iglesia, y que pues nos corresponde ahora a nosotros regresar parte de lo que hemos recibido, ¿no? ¿Cómo? Pues sirviendo a las personas, a los hermanos, a los necesitados, en muchas maneras en las que podemos servir dentro de la iglesia. Entonces, bueno, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a hablar de esto, las señales y características del hombre piadoso. Son muchas, esta clase vamos a ver solamente 8 y complementaremos esto la siguiente semana, ¿no? ¿Cuáles son las señales y características del hombre piadoso? ¿Cualquier hombre es un hombre piadoso? Ya hablamos que no. Para ser un hombre piadoso debes de tener el Espíritu Santo. Y vamos a ver estas características que vamos a ver el día de hoy. Pero ya hemos hablado de varias en el pasado, en las semanas anteriores, ¿no? ¿Qué es lo que un hombre piadoso debe tener en su vida? Para realmente ser un hombre piadoso y no una persona que solamente cree y practica una religión, sino que verdaderamente vive esa religión. Amén. Y vamos a comenzar con la primera. Siempre debe estar alerta. Un hombre piadoso, siempre, hermano, debe estar alerta. Y ahí está la escritura, ¿no? Mateo 25 del 1 al 13. No la leeremos toda por cuestión de tiempo, pero pues tú ya la conoces. Es esta parábola que Jesús nuestro Señor habla acerca de las 10 damas inteligentes, previsoras, y las 10 damas desprevenidas, ¿no? Esas 10 mujeres que pues eran necias. La Biblia habla, como dice en la escritura, que eran necias, ¿no? Sabían lo que tenían que hacer y no lo hicieron, ¿no? Y está hablando acerca en el contexto de que estas mujeres, estas damas de honor, ¿no? Fueron a una boda, tenían que llevar su lámpara con aceite, y no solo eso, sino llevar aceite de reserva, porque el novio pues podía llegar en cualquier momento y ellas deberían de estar listas para recibir al novio. Pero estas, pues, se tardó tanto el novio que se quedaron dormidas, se durmieron, y cuando el novio llega pues se dan cuenta que su aceite ya estaba a punto de acabarse. Pero hubo 10, hubo estas mujeres, ¿no? Estas 5 mujeres, eran 10, 5 de ellas llevaban aceite de reserva y pudieron ponerle a sus lámparas y estar listas para que cuando el novio llegó pudieran entrar a la boda. Y las otras 5 pues fueron a buscar a más aceite, y ¿qué pasó? Pues ya no pudieron entrar. Y al final nuestro Señor Jesús nos dice esas palabras, ¿no? Así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben el día ni la hora de mi regreso. Entonces la base de esto es, ustedes deben estar alerta. Un hombre piadoso, hermano, siempre está alerta, siempre está aprendiendo, siempre está enfocado, siempre está buscando cómo servir, ¿no? Y si no has leído la escritura, te animo a que la leas y que aprendas de esto. 5 mujeres despreocupadas, 5 mujeres sabias, previsoras, y eso nos refiere a la situación de nuestro corazón. Debe estar siempre alerta, ¿no? ¿Alerta hacia quién? ¿Hacia el mundo? ¿Hacia las circunstancias? No, alerta hacia nuestro Señor Jesús, en su palabra, qué es lo que Él nos pide
Y como dice al final en la parábola nuestro Señor Jesús, ¿no? Deben estar alertas porque no saben el día ni la hora de mi regreso. Entonces muchos podemos vivir despreocupados en la vida, pecando, ¿no? Viviendo en pecado, pensando, bueno, pues ya me dará tiempo de arrepentirme, ya me dará tiempo de cambiar. Y quizá llevas años, hermano, con el mismo pecado en tu vida. Años. Y lo traes arrastrando desde hace muchos años. Algún día cambiaré, algún día seré diferente, algún día pues tengo la oportunidad, hay vida, hay esperanza, pues sí, pero no sabemos cuándo regresará nuestro Señor Jesús y qué es lo que se nos pide, estar alerta. Si hay que hacer cambios en nuestra vida, hazlos ya, no te esperes a que estés anciano y en cama y digas, bueno, ahora sí me voy a portar bien, ahora sí voy a hacer las cosas correctas, ahora sí mi corazón va a cambiar. Pues ahí ya como que para qué, ¿no? Si la idea es que nosotros estemos sirviendo en la iglesia, ayudando a otras personas con el corazón correcto. Pero si no tenemos el corazón correcto, hay duda, hay miedo, cosas de las que ya hemos hablado, pecados que estorban nuestro crecimiento espiritual. No hay perdón, no hay amor, no hay arrepentimiento, hay amargura y hay un montón de cosas que, bueno, después ya vendrá el tiempo en que podré cambiar. Pues hay que tener cuidado. Entonces, un hombre piadoso, una mujer piadosa, debe estar alerta, cambiando, observando necesidades en su vida. ¿Qué áreas necesito cambiar? ¿Qué es lo que me han discipulado? ¿Qué es lo que yo veo que está mal? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Pues cambiarlo. ¿Estás de acuerdo? Cambiarlo. Entonces, si tú y yo, hermano, estamos lejos de Dios, es decir, no tenemos una buena relación con Dios, somos despreocupados, un día oramos y dos no, o un día leemos la Biblia y toda la semana no nos acercamos a ella. El leer la Biblia durante las reuniones, hermano, no es leer la Biblia. Muchos dicen, sí, el miércoles, el domingo ya leo la Biblia en las clases. No, eso no es leer la Biblia. Eso es recibir un mensaje que tampoco te va a servir mucho si no tienes una buena relación con Dios. Estudiar la Biblia es una cuestión premeditada de tu parte, en la mañana o en la noche, no importa, pero que tú leas tu Biblia y aprendas de ella. Y no digas, bueno, es que leo muchos sermones o escucho muchos sermones en YouTube o pongo el radio, ¿no? Para hacer mi quehacer y en el día estoy escuchando sermones y o pongo la Biblia en audio y todo el día estoy escuchando la Biblia en audio mientras lavo los trastes. Eso no es estudiar la Biblia. Eso no es poner como una prioridad el conocimiento de Dios. Esas son actividades que te pueden ayudar, pero no son actividades que te van a hacer crecer. ¿Estás de acuerdo? Entonces, que es necesario, hermano, hermana, darle tiempo a la palabra de Dios, porque si no, no vas a estar alerta, vas a estar como esas 5 mujeres necias, desprevenidas, que las agarró el novio sin estar listas, y quizá el día que Jesús venga nos agarrará así, desprevenidos. Entonces, si estamos lejos de Dios, si no tenemos una buena relación de Dios, pues somos personas insensibles, somos personas descuidadas, indisciplinadas, orgullosas, incorregibles, amargas, duras, necias, orgullosas, rebeldes, porque un hombre lejos de Dios no puede ver a Dios, no puede ser parte de ese mundo espiritual del cual Dios quiere que seamos parte, ¿no? Que estemos viviendo cerca de Él. Segundo, un hombre piadoso entiende que la palabra de Dios le da vida, ¿no? Reafirmando lo que hablamos hace un momento. En el Salmo 119, 93 dice, jamás olvidaré tus mandamientos, pues por medio de ellos me diste vida. Este hombre que escribió el Salmo 119 entendía que necesitaba de Dios. Y este hombre tenía muchos problemas. Y este salmo se escribe en medio de muchos problemas, como la mayoría de los salmos. Pocos salmos se escribieron con una cuestión donde todo estaba bien y todo iba increíble y la vida era buena. La mayoría de los salmos se escribieron bajo condiciones muy difíciles, en medio de mucho sufrimiento, pero siempre este hombre termina volteando a Dios y reconociendo que Él es su única salida, ¿no? Entonces piensa esto, hermano. Como este hombre que entendía
Tu palabra me da vida. Nosotros debemos entender que sin la palabra de Dios, sin el Espíritu de Dios, estamos muertos. Seríamos personas terribles. Si de por sí a veces como que nace nuestra naturaleza, crece nuestra naturaleza en nosotros, imagínate cómo seríamos sin una relación con Dios, donde la palabra de Dios nos esté nutriendo y estemos aprendiendo de Dios. ¿Estás de acuerdo? En Juan 5:35 se decía de Juan que Juan era como una lámpara que ardía y brillaba, ¿no? Y eso debe ser nuestra relación con Dios. Cuando tenemos una buena relación con Dios, hermano, ardemos y brillamos. No solo de nosotros, no es algo egoísta, sino lo compartimos con la gente a nuestro alrededor, porque tenemos una buena relación con Dios. Por lo menos estamos esforzándonos por tener una buena relación con Dios. 3. Otra característica del hombre piadoso, que entiende que Jesús es uno. Jesús es uno. ¿Uno con quién? Uno con Dios, uno con el Espíritu, pero sobre todo con esto. En Filipenses 3:8 dice, así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Pablo, el apóstol, vamos a hablar mucho de Pablo, ¿no? Entendía esto. Comparaba a Dios, a Jesús, con su vida pasada. Y le daba ese infinito valor de conocer a Cristo, así como un infinito valor, y lo que él antes había aprendido era así como, esto no me sirve, esto ya no sirve, ahora quiero aprender más. Aunque Pablo era un erudito de las Escrituras, un hombre muy sabio de lo que había aprendido en su juventud, pues ahora él decía, esto no me sirve, ahora yo quiero aprender de Cristo. ¿Estás de acuerdo? Pero él entendía una cosa, que Jesús era su Salvador, pero que también era su Señor. Señor y Salvador. Entonces las iglesias están llenas de personas que aceptan a Jesús como su Salvador. Hacen una declaración de fe, levantan las manos y aceptan a Jesús en su corazón, buscando la salvación, ¿no? Según ellos. Pero no se dan cuenta que no están viendo a Jesús como su Señor, solo como su Salvador, algo religioso, porque ni siquiera es la doctrina correcta de salvación, pero no lo toman como su Señor. Entonces, para que nosotros realmente seamos personas piadosas, debemos ver a Jesús como Señor y como Salvador. ¿Estás de acuerdo? Entonces, nuestra vida debe estar gobernada por las leyes de Cristo, por las leyes de la Biblia, de la palabra, por los mandamientos de Jesús y también por la sangre de Jesús, por su salvación, ¿no? Mandamientos, sangre, ¿no? Amor y justicia, como hemos hablado también antes. Y entonces ese Jesús se convierte en ese sacerdote que intercede por nosotros, ¿no? Pero eso sucede cuando nuestro corazón está correcto delante de Dios, cuando estamos unidos a Dios, pero si estamos lejos, esa comunión se vuelve diferente, se vuelve difícil. Entonces piensa eso, hermano. Cuando nuestro corazón está correcto a los ojos de Dios, no perfecto, ya hemos hablado de este asunto, no se trata de no pecar, se trata de alejarnos del pecado, vivir una vida recta y esforzándonos por llevar esa vida santa, pero si fallamos, ahí está nuestro Señor Jesús, que nos va a ayudar, que nos va a perdonar, que nos va a guiar hacia Dios en arrepentimiento, y ahí entendemos que Jesús es nuestro Señor, cuando nos esforzamos por obedecer sus mandamientos, lo que la Biblia nos enseña. Es un hombre que es un hombre piadoso, se deja transformar. Se deja transformar. En 2 Corintios 3:18, así que todos nosotros a quienes se nos ha quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Y el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Transformados a su gloriosa imagen. Qué lamentable sería, hermano, que tú fueras el mismo de hace un año. ¿No lo crees? Que no hubiera ni un cambio siquiera. Que siguieras lidiando con un montón de problemas de tu carácter, por ejemplo. Que siguieras siendo un hombre, una mujer egoísta, orgullosa, rebelde, necia, como hace tiempo eras. Y que no haya habido ni un pequeño cambio.
Sería muy lamentable, ¿no lo crees? Porque la palabra de Dios, Dios mismo en su poder, ¿no? Que ya se nos quitó ese velo. ¿Cuándo se nos quitó ese velo? Cuando nos bautizamos, ¿no? Y a partir de ese momento que salimos del agua como una persona nueva, ¿no? Dice, podemos ver y reflejar la gloria del Señor, ¿no? Desde ese momento en adelante, vamos cambiando. Y esto lo hemos hablado acerca de las pruebas. ¿Te acuerdas cuando hablamos acerca de las pruebas? ¿No? De todo lo que vivimos como cristianos, que a veces los que ya tenemos más de 20 años en la iglesia, pues podemos hablar acerca de cómo era hace 20 años, cómo era la iglesia y el discipulado que recibíamos. Pero yo estoy seguro, hermano, que sin ese discipulado tan directo en mi vida, yo no hubiera cambiado. Yo era, más que hoy, bien orgulloso, ¿no? Yo veía las cosas y trataba todo de analizarlo a través de la visión de un hombre profesionista, de un ingeniero, y quería todo ver como, ¿por qué, ¿no? Pero Dios me discipuló de una manera muy fuerte, antes de ser novio de Sandra, por ejemplo, ¿no? Como joven cristiano. Pero si no hubiera sido por eso, pues yo no sería el cristiano, ¿no? El esposo que hoy puedo ser. Entonces vamos siendo transformados, hermano, ¿no? Día con día, esa debe ser tu meta, que tú venzas cosas que antes te dominaban, que cada día tú puedas ir venciendo, que nos veamos al espejo, ¿no? Del Evangelio y seamos transformados a imagen de Cristo. ¿Estás de acuerdo? Entonces piensa esto. Si un hombre está enfermo y va al hospital, pero se siente en la entrada y ve a todos los médicos ejercer, ¿no? Curar y sanar, pero él los está viendo de lejos o quizá de cerca y está viendo cómo los médicos curan, no por eso va a estar sano, ¿estás de acuerdo? No por eso se va a sanar, por ver a los médicos curarse. Él va a sanar hasta que va con uno de ellos y le dice, ¿sabes qué? Estoy bien mal, me siento así y ha pasado esto. Ah, ok, te voy a dar la medicina correcta. Pero hasta que eso no suceda, este hombre va a seguir enfermo. Así somos a veces los discípulos, pensando que viendo de lejitos la Biblia, viendo de lejitos la reunión, viendo de lejitos el discipulado, viendo de lejitos el servicio, ya estamos bien. Ah, es que mi iglesia, es que aquí este hermano o esta hermana sí lo hace. Ah, entonces yo estoy bien porque alguien más lo hace. No, si tú no lo haces, si tú no te acercas, si tú no buscas, no vas a ser transformado, no vas a ser cambiado y no se está cumpliendo esto en tu vida. ¿Estás de acuerdo? Entonces necesitamos participar en la naturaleza de Dios, en la naturaleza de Jesús para entonces ser sanos, ser transformados, como Dios quiere que seamos, ¿no? La característica de un hombre piadoso es que crece día con día. Colosenses 1:9. Así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará a Dios, al Señor, y sus vidas reproducirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto irán creciendo a la medida que aprendan a conocer a Dios más y más. ¿Qué tal? Hermano, esta escritura la hemos analizado antes. Hemos hablado acerca de qué significa esto. Pleno conocimiento de su voluntad. ¿Qué significa la sabiduría? ¿Qué significa la comprensión espiritual? Son temas que ya hemos hablado aquí en la iglesia. Y quizá hayas escuchado en otros lados y quizá hayas estudiado por tu cuenta. El plan, el deseo de Pablo hacia los hermanos, ¿no? ¿Qué es lo que Pablo oraba? ¿Cuáles eran las oraciones de Pablo? A veces nuestras oraciones, hermano, parecen más actos religiosos que oraciones comprometidas y de poder. Y parece una lista de pedimento, ¿no? Y te pido por tal, y te pido por tal, y te pido por tal, así, ¿no? Y a veces ni conocemos ni sabemos qué está pasando, y te pido, y te pido, y te pido. Pero Pablo hablaba acerca sobre todo de la relación personal de los hermanos hacia Dios. Y pedía esto, pleno conocimiento de su voluntad, sabiduría, comprensión espiritual. ¿Para qué? ¿Para que sean mejores personas? ¿Para que crezcan económicamente? No.
Dice, para que vivan una vida de honra y que le agrade a nuestro Señor. Eso es lo que debe de producir en nosotros la oración, nuestra relación con Dios. ¿Estás de acuerdo? Que tengamos todos estas cosas tan increíbles que humanamente no podemos obtener en una escuela, no podemos obtener esto, no podemos obtener pleno conocimiento de la voluntad de Dios. En una escuela, en un seminario, en una maestría, en un doctorado religioso, lo que sea, pues a lo mejor puedes obtener información, puedes obtener lo que autores dicen, experiencias de otras personas, desarrollar exegéticamente todas las escrituras, ¿no? Y las palabras en griego y las palabras en hebreo, pero solamente puedes vivir y experimentar el poder de Dios cuando tienes esa comunión con Dios. Y Él te revela, Él te ayuda sin tener una maestría, un doctorado. Es que yo no tengo tanto tiempo para estudiar, es que yo no sé, yo no puedo leer la Biblia tan profundamente, me cuesta trabajo. Hermano, hermana, claro que lo puedes hacer, pero quizá necesitas más tiempo y más dedicación. Pero estoy seguro que lo vas a poder lograr. Dios quiere revelarte, Dios quiere darte, de eso estoy plenamente seguro, todo este conocimiento de su voluntad, toda esta sabiduría, esta comprensión espiritual, para que Dios dándote todo esto, tu vida, ¿no? Honre y glorifique y agrade al Señor. Amén. Y entonces al final dice, toda su vida reproducirá toda clase de buenos frutos, ¿no? Y mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Conocer a Dios no solo con la Biblia, sino de manera experimental. Tú no puedes leer del servicio si no practicas el servicio. Tú no puedes leer acerca de adoración si no estás adorando correctamente. Tú no puedes leer de santidad si no estás practicando la santidad. Tú no puedes aprender de rectitud si no estás esforzándote por una vida recta. Es claro, ¿no? Entonces, como dice la Biblia en Filipenses 3:10, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Eso es lo que Pablo anhelaba, ¿no? Quiero conocer a Cristo. Imagínate ese hombre que tantas cosas hizo por la iglesia, ¿no? El corazón que él tenía. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. O sea, Pablo siempre quería más y más y más. ¿De quién? De la religión, de las personas, de la filosofía humana. Pablo estaba harto de la filosofía humana y quería conocer cada vez más a Cristo. Entonces seamos hombres piadosos, hermano, que crecen, hermana, que crecen día con día en su conocimiento de Dios. Entonces un hombre piadoso, hermano, hermana, se mueve por fe. En Habacuc 2:4 dice, así el orgulloso en él, su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Aquí está la palabra clave. Para mucho, quizá para todo lo que hemos hablado. Y no es fe, es orgullo. El orgullo nos impide conocer más a Dios. El orgullo nos impide arrodillarnos profundamente delante de Dios. El orgullo nos impide leer la Biblia y aprender de ella. El orgullo te impide, hermano, tomar un cuaderno y anotar y tener notas de tus estudios, de las clases. Es el orgullo el que te impide conocer más de Dios. Pero el justo dice, por su fe vivirá. El que no tiene fe, hermano, aunque esté respirando, no vive. Necesitamos la fe para vivir. Qué terrible es la vida de un cristiano sin fe, que se bautizó porque sabe que lo tenía que hacer, porque sabe que era lo correcto, pero en su vida no hay fe, no hay esperanza, ¿no? Entonces piensa esto, la fe es el alma, ¿no? Como la respiración. La fe es el alma, lo que la respiración a los latidos del corazón, ¿no? Entonces piensa esto, hermano. Así como necesitamos nuestro corazón y el aire para respirar, necesitamos la fe para vivir. ¿Estás de acuerdo? Es sencillo. No hay que ahondar demasiado en esto. La fe es necesaria para la vida cristiana, para la piedad. Amén. Entonces,
Cuando tenemos fe, podemos entregarnos voluntariamente a la voluntad de Dios. Voluntariamente a la voluntad de Dios. Y entonces podemos vivir por fe, porque sabemos que Dios está en control, que yo tengo que obedecer y ser un hombre recto, piadoso, y Dios está en control de todas las cosas. Eso es vivir por fe, movernos por fe. En Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino es Cristo el que vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por mi fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a la muerte por mí. Qué especial, ¿no? Saber que vivimos por Cristo. Si respiramos es por Cristo. Si nuestros ojos ven es gracias a Cristo. Si estamos vivos es gracias a Cristo, hermano. Pablo lo entendía. Tú y yo debemos de verlo de esa manera. Vivimos por Cristo. Sin Cristo no vivimos, no somos nada. Sin Cristo nuestra vida sería un completo desastre, aunque quizá pienses que no, que tú podrías vivir solo. No lo creo. En 2 Timoteo 1:12, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Entonces Dios confió el Evangelio a Pablo, ¿no? Dios confió el Evangelio a Pablo. Dios vio en Pablo un hombre especial y le confió el salir a predicar el Evangelio a tantos lugares. Pero también Pablo confió en Dios, al grado de dejar su vida pasada, de aborrecer todo lo que antes sabía, y Pablo le confió a Dios su alma, como dice ahí, ¿no? Estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. O sea, Pablo depositando en Dios su fe, su confianza, su alma, todo su ser, porque sabía, Jesús es poderoso, Él lo va a cuidar y lo va a guardar hasta el día que Él regrese. ¿Estás de acuerdo? Pues la fe, hermano, aunque muchos digan que no, es el remedio para todos los males, para nuestra vida, para los cristianos y para los no cristianos. Si la gente tuviera fe en Dios, muchas cosas serían diferentes, ¿no? Es como el ancla que se arroja al mar para mantener firme al barco y que a pesar de la tempestad y de las olas, el barco se mantenga firme, correcto, fiel, firme, ¿no? En medio de las circunstancias y de los problemas. Y de esa manera ese barco pues no se hunde, no se mueve, ¿no? Si se mantiene ahí en ese lugar. Flexible quizá, pero firme en ese lugar. De otra manera, ese barco se hundiría, podría ir a la deriva y estrellarse con rocas o voltearse, lo que sea, y se hundiría. Y así están las vidas de muchas personas, hermano. Desesperación total. No tienen un ancla, no tienen fe, no hay nada firme en sus vidas, han puesto su confianza en el dinero, han puesto su confianza en las personas y están completamente destruidas. Un hombre piadoso aborrece el pecado. En Judas 1:23, rescaten a otros arrebatándolos de las llamas del juicio. Incluso a otros muéstrenles compasión, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. Un hombre piadoso, una mujer piadosa, hermano, aborrece el pecado. Está dispuesto a luchar en contra del pecado. Y lo aborrece no de afuera, sino lo aborrece desde su mente, desde sus ideas, desde sus pensamientos, sus propósitos, lo que ve, lo que escucha, y obviamente lo lleva a la práctica, ¿no? El aborrecer el pecado y no enredarse en el pecado de las personas. ¿Estás de acuerdo? No caer en esas tentaciones de las que hemos hablado, de lo que el mundo ofrece, de lo que Satanás nos dice. Aborrecer el pecado, hermano, y cuidar a los hermanos también, ¿no? Dice en 1 Corintios 8:12, y cuando ustedes pecan con otros creyentes, contra otros creyentes, el alentarlos a hacer algo que para ellos está mal, pecan contra Cristo. Y hay que analizar el contexto de 1 Corintios 8, porque habla acerca de comer carne ofrecida a ídolos, que quizá para algunos no es problema, pero para otros sí. ¿Qué significa? Que necesitamos analizar nuestra conducta en la iglesia y no hacer cosas que pueden lastimar a otros hermanos. ¿Estás de acuerdo? ¿No? Pecamos contra un hermano, lastimamos a un hermano, pecamos contra Cristo.
Y eso nos lleva a tener unidad de pensamiento y de amor en la iglesia. ¿Estás de acuerdo? Y terminamos aquí. Un hombre piadoso es un adorador verdadero. Un adorador verdadero. En Éxodo 25:9, deberán construir el tabernáculo y su mobiliario exactamente según el modelo que te mostraré. Imagínate a Moisés recibiendo dirección de Dios acerca del tabernáculo, de los muebles que van a ocupar. Y que Moisés dijera, ¿sabes qué? Dios me dijo que de estas medidas, pero se ve más bonito así. Mejor vamos a cambiarle y vamos a moverlo. Y esos utensilios sí están bien, pero vamos a hacerlos así, curveaditos. Vamos a darles una forma así, ¿no? Más contemporánea. ¿Qué hubiera pensado Dios si Moisés hubiera hecho eso, ¿no? Dios siempre nos muestra en la palabra cómo quiere que se hagan las cosas. Pero nosotros somos los que lo echamos a perder. Y los que nosotros movemos las cosas. Muchas religiones se han construido con base en una mentira. Porque Dios dice algo, pero esta religión se mantiene por una mentira que no viene en la Biblia, que el mundo hace, que la religión hace porque cree que es mejor. Y muchas religiones están basadas en mentira. Siempre ha dado testimonio de su desagrado cuando las cosas se hacen mal, no como Él ha mandado. Entonces, todo aquello que no es ordenado por Dios, en el culto, en la práctica de la religión, lo considera como fuego extraño. Lee Levítico capítulo 10. Ahí te vas a dar cuenta de esta anécdota que sucede y de cómo Dios se enoja cuando ponen fuego extraño en el tabernáculo, de cómo debería de ser y lo hacen mal, y Él se enoja. Es una muestra hacia nosotros. Y también lo puedes ver en Hechos, ¿no? Al inicio de la iglesia, cómo suceden todas estas cosas, que Dios no le agrada, y hermanos sufrieron, incluso murieron por hacer las cosas mal, con un corazón chueco a los ojos de Dios. ¿Estás de acuerdo? Entonces añadimos esta parte a la definición que tenemos de piedad. La palabra griega traducida como piadoso significa un adorador correcto de Dios. Un hombre piadoso, una mujer piadosa es un adorador correcto de Dios. Entonces vamos a enfocarnos en eso, hermano. Ser adoradores de Dios como Él quiere, ¿no? Obedeciendo como Él quiere. Sé un hombre piadoso. Sé un hombre piadoso, hermano, amigo que vas a ver esto en el futuro. Sé un hombre piadoso. Quizás son muchas cosas, ¿no? Quizás para ti la piedad es dar una limosna y ser, soy piadoso porque hice algo bueno. No, ser piadoso va mucho más allá que ser una persona buena. En 1 Corintios 2:14, pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Necesitas ser un hombre espiritual, es decir, tener el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo obtienes el Espíritu Santo de Dios? Obedeciendo en lo que dice el Evangelio. Y el Evangelio dice que tienes que arrepentirte de tus pecados, creer en Dios y bautizarte para el perdón de tus pecados y recibir el Espíritu Santo. Te invitamos a estudiar la Biblia, que conozcas de Dios, que te acerques a la iglesia si es que vives en Aguascalientes, que veas las clases, que pongas en contacto con nosotros o en la iglesia, ¿no? Hay muchos contactos que tenemos en la República Mexicana y estudies la Biblia, ¿no? A lo mejor tú tienes nociones teológicas, a lo mejor tú sabes de Dios, pero no es suficiente, porque es el Espíritu el que te lleva por donde Dios quiere que vayas. El Espíritu nos da la capacidad de reconocer estas verdades, de vivir estas verdades y de predicar estas verdades. Hermano, sé un hombre piadoso, hermana, sé una mujer piadosa, amén. Piensa en todo esto que hemos hablado, estúdialo, ponlo en práctica. Estoy seguro que Dios hará un gran trabajo en tu vida. Pues es lo que quería compartirles el día de hoy, hermanos. Gracias por este tiempo. Gracias por poder pasar este tiempo con ustedes, compartir las escrituras y gracias por estar conectados. Amén. Quisiera compartir algo de lo que están escribiendo aquí. Manuel, Arturo, buenas noches.
Dice Arturo, cambiar es lo que Dios quiere, es tratar de hacer lo correcto delante de Dios. Una vez haciendo lo correcto y estar cambiando, Dios bendice de una forma sorprendente. Amén. Gracias, Arturo. Manuel, necesitamos tener tiempos especiales con nuestro Dios. Así es, Manuel, muchas gracias. Tenemos un Dios con mucha paciencia y mucha compasión. Amén, gracias. Cuando tenemos una buena comunión con Dios, se refleja en nuestra vida, sin duda que sí. Gracias, Manuel. Orte, leer la Biblia es escuchar la voz de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. El que ama a Dios obedece sus mandamientos. Amén, así es. Gracias, Orte, muchas gracias. Sandy, el discipulado es básico para ser transformados, abrir el corazón y recibir ayuda y dirección es de gran bendición. Amén. Yo le debo mi vida al discipulado, porque estoy completamente seguro, completamente, que Dios, cada hombre y mujer que ha puesto a mi lado, que me ha hablado y me ha corregido y me ha ayudado o me ha animado, viene de Dios, porque Dios me ama. Y algunos han sido increíbles, algunos no tanto, algunos me han animado, otros me han reprendido, a veces injustificadamente, pero cada uno de estos hombres y mujeres que han estado en mi vida, Dios los ha puesto. Estoy completamente seguro, aun cuando me han lastimado, aun cuando me han tratado mal, aun cuando yo no he recibido quizá lo que espero, yo sé que viene de Dios. Ese es el discipulado. Ese es como yo veo el discipulado en mi vida, hermano. Dios trabajando a través de las personas para mi bien. Oscar, la fe que tenemos de Dios debe llevarnos a estar convencidos de que se nos dará absolutamente sin importar qué situación haya a nuestro alrededor. Amén, gracias, Oscar. Así es, debemos estar completamente seguros de que Él está trabajando independientemente de lo que sucede a nuestro alrededor. Gracias. Leí una vez que Dios le dejó a Moisés los 10 mandamientos, no las 10 sugerencias. Sí, así es, Andy, correcto. Nosotros tenemos, en la Biblia, hermano, no hay sugerencias. En la Biblia hay doctrina. En la Biblia hay mandamientos. En la Biblia hay leyes. En el Antiguo Testamento, mandamientos de Cristo. En el Nuevo Testamento, nunca Dios sugiere. Él dice lo que tenemos que hacer. Gracias. Isra, gracias. No, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias. No, gracias a Dios, Eddie. Amén, gracias, Eddie, gracias, Arturo. Bueno, muchas gracias, hermanos. Ya nos pasamos 51 minutos. Hermanos, les mando un gran abrazo. Que pasen una noche increíble. Nos vemos el domingo a las 11 de la mañana en la casa de la iglesia. Llega temprano. Hay muchas cosas que hacer ahí en la reunión. Convivir con otros hermanos. Con todas las medidas de precaución necesarias. Me anima mucho ver que ya en muchas iglesias de Cristo ya están reuniéndose presencialmente, y me anima mucho el corazón. Nosotros ya tenemos tiempo haciéndolo, así que sigamos cuidándonos. No te quites el cubrebocas, mantén el cubrebocas. Si estás con otros hermanos, manténlo, cuídate, y la sana distancia y todo lo que ya sabemos. Amén. Los amigos que lleguen, pues hay que ayudarlos a que hay cubrebocas en la iglesia, en el salón, bueno, en la casa de la iglesia, y hay alcohol, todo lo necesario para que la pasemos bien. Amén. Bueno, hermano, te mando un abrazo. Ten una noche increíble y nos vemos el próximo domingo 11 de la mañana. Buenas noches.